Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar dedicado a la pregunta ¿cómo implementar el documento final del Sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión? Como tenemos conocimiento, el pasado 15 de marzo, la Secretaría General del Sínodo publicó una carta con orientaciones para esta fase de implementación del documento final. Este espacio del webinar quiere generar una oportunidad para reflexionar sobre este proceso de recepción de estas orientaciones. Y para ello contamos con tres presentadores que nos van a ayudar un poco a ir conversando, ¿no? Además, este espacio lo concebimos antes de saber, pues, que el Papa Francisco nos iba a dejar, y por eso este espacio ahora quiere un significado mucho más amplio para poder darle continuidad a ese llamado a la sinodalidad, ¿no? A la construcción de una iglesia sinodal en salida a las periferias, cercana a lo descartado, cercana a la diversidad de voces, que vaya transformando nuestra iglesia en lo que Dios sueña para ella y lo que el Espíritu va soplando en medio de tantos contextos. Entonces, sirva también este espacio como un homenaje y una invitación a seguir adelante con el legado de nuestro querido Papa Francisco. Voy a presentar entonces a nuestros panelistas de esta. Perdón, antes de presentar a los panelistas, me estaba acelerando. Está acompañándonos también el padre Alberto Escalengue, que es director de la editorial San Pablo, que ha sacado una muy bonita edición del documento sinodal, justamente con comentarios y preguntas para trabajar, elaboradas por Juan Vito, nuestro ponente del día de hoy. Entonces le voy a dar la palabra al padre Alberto para que pueda darnos la bienvenida y también contarnos un poquito de esta edición, que sin duda puede ser de mucho provecho para nosotros que estamos aquí interesados por la implementación del sínodo de la sinodalidad. Padre Alberto, muy buenas Muy tardes, buenas, bienvenido. muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias al Departamento Académico de Teología y al CAPU de la PUC para poder dar un breve inicio a este conversatorio que creo que va a estar muy rico. Esta es la edición estoy con el formato, esta es la edición que hemos sacado en la editorial San Pablo en torno al documento final. Y fue una propuesta que surgió del propio Padre Juan, estando todavía en Roma, participando él, seguramente nos comentará mucho mejor en la segunda sesión de la Asamblea, y me propuso justamente poder tener el documento del sínodo con algunas notas que permitan dos cosas. Primero, una especie de brújula del contenido rico que tiene este documento. Seguramente Padre Juan nos va a explicar, es la síntesis de casi 4 años de trabajo. Por lo tanto, ahí en este documento es un documento sin duda eh, rico y complejo, en el sentido bueno de la palabra, porque recoge todo un proceso del camino de la iglesia. Entonces, comentarios que permitan una cierta brújula para el lector y también una serie de preguntas al final de cada capítulo que animen a la reflexión, la lectura que acompañe la reflexión, pensando en todos los agentes pastorales de la vida de la iglesia, pensando en todos, cómo a la luz de la lectura se puede entonces hacer una reflexión y un aterrizaje a las realidades de cada una de las parroquias, las universidades, los colegios, los diferentes ámbitos en donde se mueve la vida de la iglesia. Entonces creo que es un aporte muy rico porque nos ayuda, digamos, a hacer una lectura más concienzuda del documento y a sacar creo que, mejor provecho en la reflexión personal y en la reflexión comunitaria. Sin duda, haberlo escrito el mismo Padre Juan, creo que también le da un plus, porque él ha sido facilitador en las sesiones del sínodo y por lo tanto ha podido captar y vivir en primera persona y como protagonista de este evento eclesial el espíritu de todo lo que está en el trasfondo de esta propuesta sinodal. Entonces, es una riqueza y así salió entonces esta versión con la guía de lectura para la reflexión personal y comunitaria. Creo que una lectura obligada,
para todos los agentes pastorales, todos los que estamos de alguna manera vinculados a la iglesia. Como decían recién en la presentación, hoy ya el Papa Francisco no está, pero la sinodalidad se vuelve algo irreversible. Por ahí uno está escuchando también las conversaciones de los cardenales que salen y se habla que la sinodalidad no es algo a discutir, se verá cómo se implementa y esa es la reflexión que acompaña a toda la iglesia en este momento. Muchísimas gracias por esta invitación y damos paso, digamos, ya a la presentación de los que van a conversar sobre este documento. Muchísimas gracias, Padre Alberto. De ahí les podemos compartir también por el chat la web de Editorial San Pablo para que Perfecto, puedan adquirir este material que sin duda está destinado a ayudarnos a hacer de la sinodalidad un proceso irreversible. perfecto. Ahora sí, voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos en primer lugar a Juan Beaton, que es presbítero y religioso de la Compañía de Jesús. Él ha sido experto facilitador en el signo de la sinodalidad y desde esa experiencia de estar allí en el aula sinodal, de poder participar del espíritu de este acontecimiento, va a compartirnos también sus impresiones de las ideas más fundamentales del documento y algunas pautas quizás para poder sacarle mayor provecho, como se ha dicho hace un momento, ¿no? El padre Juan además es administrador de la parroquia de San Pedro y actualmente es asesor en temas de sinodalidad de la Arquidiócesis de Lima y hay que decir también es profesor de la diplomatura en teología de la Universidad Católica. ¿M? Además, nos acompañan para poder compartir algunas resonancias, reflexiones desde sus propios contextos pastorales. La hermana María Elena Bravo, que es religiosa de la Compañía de María, desde su rol de educadora, acompaña el aspecto pedagógico en la red rural de Fe y Alegría en la carretera Iquitos-Nauta y vive con otras religiosas en El Milagro, compartiendo la vida y la fe con la comunidad que allí está. Ella nos va a hablar desde ese espacio rural, que es uno de los grandes desafíos pastorales allá en el Vicariato Apostólico de Iquitos, donde ella colabora cercanamente. Y en tercer lugar tenemos a Marcio Laguna, que es un estudiante de gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente secretario ejecutivo de la Pastoral Universitaria en la Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima. Entonces, como se dan cuenta, tenemos miradas muy diversas y que seguro van a ser enriquecedoras para conectar además con lo que cada uno de los que estamos aquí traemos como reflexión en torno al sino de la sinodalidad. Entonces, sin mayores preámbulos, más bien le voy a dar la palabra a Juan para que pueda ayudarnos a entrar en el espíritu y las ideas fundamentales de este documento del Sínodo sobre la sinodalidad. Adelante, por favor, Juan. Muy bien, muchas gracias Juan Miguel, gracias por la invitación, gracias también por la iniciativa de tener este espacio, ¿no? Se fue generando hace un par de meses más o menos y que ha ido pues alimentándose, ¿no? Yendo creciendo también la expectativa. Esperemos que sea, como bien lo indicabas tú, un conversatorio más que una exposición, digamos, ¿no? No tengo una presentación así en PPT y demás preparada, bueno, la tengo, pero creo que habíamos dado la prioridad a poder conversar, ¿no? Todo lo que estamos en este Zoom y demás. Bueno, tres ideas breves para poder también compartir el espacio con los otros dos invitados que agradezco compartir. Es un honor ahí compartir con Marilena y con Marcio también este momento, ¿no? Y todos. Lo primero, como bien decías tú, también lo decía Alberto, la ausencia, algo muy interesante que lo tengamos hoy, ¿no? A pocos días de la partida del Papa Francisco. Creo que para variar nos deja la valla bien alta, él, porque en pleno proceso de implementación, porque estamos en la etapa de implementación del documento final de las conclusiones, parte Francisco y hoy por hoy en la sala se sabe, en las reuniones, en las congregaciones generales previas al cónclave, es un tema, ¿no? El presente y el futuro del camino sinodal, ¿no? Es un tema desde el punto de vista, desde todo punto de vista, ¿no? Cómo darle fuerza a la implementación. Sabemos que el Papa Francisco en la clínica Gemelli firma un documento donde amplía por 3 años
¿no? El acompañamiento, la evaluación y la convocatoria a la primera asamblea eclesial a nivel mundial, ¿no? En Roma, aquí en Roma, en octubre de 2028. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es también aquellas personas, en este caso, los que están reflexionando sobre el camino sinodal, que pueden generar también cierta inquietud, cierto temor e incluso cierta resistencia, ¿no? A decir quizás que no es el momento o cómo se ha abordado o es demasiada tarea para hacerla en un camino tan breve, ¿no? Y demás. Bueno, justamente ese es el objetivo de la sinodalidad, que hay espacio para todo. Entonces, creo que este primer punto que quiero resaltar es que estamos en un momento, si se habla de un kairos en general, de un momento amplio, del momento sinodal, creo que estamos particularmente ahora inmersos allí porque tenemos la pregunta delante, ¿cómo? ¿Cómo implementar la sinodalidad? ¿No? Entonces, eso es lo primero que la tarea que nos deja Francisco ya desde ahora, ¿no? Y cómo también él el Santo Padre que tendremos Dios primero en unos días, va a tener este reto también en la Iglesia Universal. Eso es lo primero. Lo segundo es el documento mismo. Es verdad, tuve la gracia de ser facilitador en las dos sesiones de la 16ª Asamblea de General Ordinaria, ¿no? Del Sínodo de los Obispos, pero también un poquito más atrás en la génesis del Sínodo, en las comisiones de espiritualidad y discernimiento, ¿no? Lo interesante es que es un camino. Creo que sabemos muy bien que sí no significa caminar juntos. Y esa metáfora que es una realidad, yo creo que va cobrando mucha fuerza, sea por lo que se ha vivido en el proceso sinodal, sea en lo que se está viviendo en este momento en la implementación en las diferentes realidades eclesiales, ¿no? Apenas volví al Perú, también tuve la oportunidad de acompañar varios lugares de asambleas parroquiales, asambleas diocesanas, asambleas vicariales y ahora en agenda hay otras más. Y creo que la segunda idea que quiero resaltar en este momento, antes de entrar más en detalle al documento final, creo que es el tema de que se hace, como diría Machado, ¿no? Con toda actualidad, se hace camino al andar, ¿no? Eso es muy importante. No existe, lo digo en varios foros, no existe camino sinodal perfecto, ¿no? A veces tenemos la tentación de querer implementar lo que uno tiene en la cabeza, lo que uno piensa que es sinodalidad, lo que se debe hacer, ¿no? Y a veces nos gana la pasión, la emoción, y en vez de caminar podemos pisar, ¿no? Entonces se trata de caminar. Caminar es los que están a nuestro lado, los que están detrás, los que están delante, ¿no? Cómo vamos ubicando. Y esto tiene que ver con raíces, con culturas, con idiosincrasias distintas, con misiones distintas. Entonces, cuanto más ampliamos el rango de implementación, yo creo que más se enriquece el camino sinodal. Entonces, ¿por qué digo que hay una sana tensión? ¿No? La primera idea es que el Papa Francisco nos está dejando la valla alta, o sea, hay que ser más creativos en el momento de implementar, ¿no? Porque hay un camino trazado. El segundo punto es que estamos en una sana tensión, ¿no? Lo llamo así, entre lo que el documento nos ofreció, entre los frutos, entre las conclusiones del camino sinodal que se implementó desde el 2021 y cómo se va implementando también, ¿no? Cómo cada realidad eclesial local tiene su propio matiz para alimentar el camino sinodal, ¿no? No podemos descuidar ninguno de estos dos espacios. Y creo que la experiencia nos está ayudando a reconocer que muchas realidades locales están enriqueciendo el camino sinodal amplio, ¿no? Lo digo ayer, anteayer, pude conversar un momento con el cardenal Grech, ¿no? Con el secretario general, y le comentaba lo que estamos viviendo, bueno, en el Perú en general, porque he estado en varias jurisdicciones eclesiásticas, pero en Lima en particular, porque vamos a empezar por comentarles, ¿no? A los que estamos ahí reunidos. La otra semana el taller de facilitadores, el martes próximo, y ya hay inscritas unas 45 parroquias, ¿no? 45 parroquias con sus facilitadores, con el deseo de hacer asambleas sinodales parroquiales. O sea, la semilla está sembrada. Entonces, creo que también respetando, ¿no? Los diferentes matices, es importante caminar juntos. Como bien lo decía el Papa Francisco, ¿no? Lo más peligroso es detenerse, ¿no? Lo más peligroso es detenerse. Y como bien decía también Alberto, si esto es un camino irreversible,
tenemos que ser más conscientes de incluir aquellas voces que hasta ahora no se están incluyendo, ¿no? Incluso las que guardan silencio. Cómo motivar el dialogar. Como siempre me gusta decir, nadie está apurado, ¿no? Nadie está apurado. Es un camino en que tenemos que reconocernos constantemente, porque el escucharnos ya es evangelizar, ¿no? El escucharnos ya es hacer reino. Entonces, ¿no? Creo que esa lógica de que hay que producir, ¿no? Hay que tener frutos, a veces nos puede ganar, insisto, y como bien también comento muchas veces, gracias a Dios, la primera parábola que nos regala las Escrituras es la parábola del sembrador, no del cosechador, ¿no? Entonces, el camino sinodal es un camino de siembra. Y hay que sembrar y hay que avanzar con la esperanza, como dice el Salmo, ¿no? Ponemos la esperanza y aramos con lo que tenemos, con lo que vamos viviendo y vamos conociendo. Eso me parece la segunda idea importante. Y la tercera, última idea que me parece también muy interesante, desde la experiencia en la sala sinodal en Roma, como en las diferentes experiencias que he ido viviendo en este tiempo, es la metodología, déjenme decirle, ¿no? La metodología sinodal de la conversación del espíritu, la verdad es una riqueza por sí misma, ¿no? Porque es capaz, primero, de adaptarse a cada realidad, ¿no? Siempre está, insisto, la tentación de, y me lo han dicho muchas veces, de cómo hacer una buena metodología, cómo hacer una buena conversión del espíritu. ¿Nos va a salir? ¿No nos va a salir? ¿No? O podemos hacer esto, podemos implementar esto otro. Bueno, justamente está allí. También la metodología se discierne, ¿no? Así como el camino sinodal se hace siendo sinodales, ¿no? Siendo inclusivos, también la metodología entra en un proceso de discernimiento en sí misma, ¿no? Para que sea capaz de recoger las inquietudes del pueblo de Dios, ¿no? De las personas que están reunidas. Entonces, creo que la metodología está siendo también una novedad. Digo novedad en el sentido porque tenemos mente frágil, ¿no? Tenemos memoria frágil. De hecho, son experiencias que a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia se ha implementado. El mismo camino sinodal está en la génesis de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, la novedad, digo, en este tiempo, mientras se va adaptando. Ayer mismo ayer fue feriado, sí, justo, San José Obrero, ¿no? Con la iglesia de San José Jesús María, me decía el párroco, 350 agentes pastorales reunidos para hacer la metodología de la conversación del Espíritu. ¿Me entienden? Entonces creo que hay una potencia del Espíritu Santo que quizás no es tendencia, no es viral, no tiene las características que hoy pueda tener algo exitoso, pero se está haciendo iglesia sinodal poco a poco. Dicho esto, con estas tres luces, brevemente quisiera explicar el documento final, ¿no? Estos 5 capítulos que nos presentan, guiados, orientados a la luz de los pasajes bíblicos, de los relatos de la resurrección. O sea, estamos justamente en nuestro contexto actual bíblico, litúrgico, nos está ayudando también a hacer camino, porque los 5 capítulos están iluminados en relatos de encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos, ¿no? Sabemos que el hilo conductor del documento final, que es, como bien lo han dicho ustedes, un trabajo de 4 años, un trabajo que tiene la característica de cumplir con el principio de la circularidad, es decir, lo que sale del pueblo de Dios a través, recuerdan la primerísima fase de la consulta a través de las preguntas, vuelve al pueblo de Dios para que pueda revisar, para que se pueda sentir parte de este camino. Y de allí la propuesta del Santo Padre, el Papa Francisco, de la convocatoria al 2028, ¿no? Porque se retroalimenta, ¿no? De alguna manera podemos decirlo, ¿ah? Sin temor a equivocarnos, que el documento final, ¿no? Es realmente final, ¿no? Es un insumo importante, ¿no? Es un fruto que se transforma en semilla para que pueda florecer en cada realidad eclesial y unidos podamos caminar hacia la asamblea eclesial del 2028. Entonces, el hilo conductor es la conversión. Cada capítulo nos invita a una conversión particular. Yo lo resumo en una frase, ¿no? Que salía en varias de las exposiciones en el aula sinodal en Roma, aquí en Roma en octubre, sobre todo en la segunda asamblea, ¿no? Eh, Conversión del corazón para una renovación pastoral y reformas institucionales, ¿no? Entonces, conversión del corazón, conversión de los creyentes, los hombres y mujeres de fe, ¿no? Lo que toca el corazón para una renovación pastoral, ¿no? Recuerden que el impulso de este camino sinodal
es sin duda el Vaticano II, que tenía en el corazón, ¿no?, esta renovación pastoral. Y esta renovación pastoral, y creo que esto sí es una novedad que nos plantea en lo concreto el proceso sinodal, una reforma estructural, ¿no? ¿Qué dimensiones de la iglesia, institución, tienen que cambiar? ¿De acuerdo? Sin temor, digamos, porque ya lo decía San Agustín al principio, ¿no? Iglesia reformanda semper est, ¿no? La iglesia siempre está en reforma. Y nos toca en el siglo XXI estar atentos y atentas a qué dimensiones, ¿no?, institucionales debemos apostar a la reforma sin temor. ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque no solamente parte de Roma, ¿no?, parte de la iglesia toda, digamos, la iglesia de la curia y demás, las reformas. El Papa Francisco lo hizo en el Predicate Evangelium, ¿no?, para la reforma de la curia, sino que se pone como ejemplo para que cada iglesia local y las conferencias a nivel nacional puedan dar ese, digamos, ese paso valiente de proponer reformas institucionales adecuadas, que pasan por la reforma del derecho canónico, ¿no?, que pasa por la reforma también de aquellos documentos que tienen que ver con la administración de bienes, la administración de procesos pastorales, que pasa también clave por la formación de los planes de formación, valga la redundancia, en los seminarios de la Ratio Fundamentalis, o sea, seminaristas, futuros sacerdotes, religiosos y religiosas en clave sinodal. Estas son pasos valientes que tenemos que dar, pero no por una premura de que hay que hacerlo, sino que es el fruto de un discernimiento eclesial, de un discernimiento comunitario, ¿no? Siempre sabemos estos tres pasos que se han enfatizado ya salían desde, les puedo decir esto, desde el signo de jóvenes, ¿no? Ahí quizás ya con la voz de Marcio nos ayudará un poco más en esa dimensión. El año 18, ¿no? ¿Cuál es el camino del proceso sinodal? Escuchar, discernir, decidir. ¿De acuerdo? Estas tres dimensiones son claves. Escuchar, discernir y decidir. No podemos quedarnos solamente en una dimensión rica en tanto dimensión, pero no completa, del discernimiento. ¿De acuerdo? El discernimiento nos tiene que llevar a tomar decisiones, ¿no?, que son fruto de este proceso. Entonces, la conversión, ¿no? Entonces, el capítulo 2 nos va a hablar de la conversión de relaciones, ¿no? Voy a ser bastante amplio para no ocupar mucho tiempo, pero ir al corazón de cada capítulo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos entendemos iglesia, comunidad. Estoy leyendo estos días aquí, mientras acompaño las reuniones y demás, este libro de nuestro querido Joseph Ratzinger, ¿no?, que se llama El nuevo pueblo de Dios, ¿no? Estoy en las noches, una lectura antes de dormir, esquemas para una eclesiología. Y qué interesante el mismo Ratzinger, ¿no?, que era padre, perito del Vaticano II, planteaba situaciones de reforma eclesial, ¿no?, que parten justamente de entender ecclesia communitas, ¿no?, una iglesia como comunidad, antes que institución, ¿no? Esto está en Ratzinger, el Benedicto XVI. Y por tanto, las relaciones son clave, relaciones que nos llevan, ¿no?, a poder reconocernos, aceptarnos, ¿no? Yo creo que aquí está, en el capítulo 2 está también el corazón de la eclesiología del Papa Francisco, ¿no? El famoso todos, 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 ¿no? En la medida que nos conocemos, nos aceptamos. El gran Gustavo decía siempre, ¿no?, Gustavo Gutiérrez, las distancias crean prejuicios. Entonces, si nos acercamos, nos aceptamos y podemos caminar juntos. Capítulo 2. Capítulo 3. La conversión de procesos. Capítulo 3 lo considero el capítulo más delicado porque aparte de ser más técnico, es el, como se dice, el que toca carne, ¿no? Porque la conversión de procesos tiene que ver con el discernimiento eclesial, ¿sí?, que tiene una es una trípode, ¿no?, que tiene tres patas, digámoslo así, ¿no? Uno, la toma de decisiones, ¿no?, la toma de decisiones de manera comunitaria, y por eso el consejo pastoral, el consejo económico, ¿verdad? Las diferentes realidades eclesiales que existen aterrizadas, la primera. Segundo, rendición de cuentas, algo muy delicado. Ayer mismo en las congregaciones generales de los cardenales han estado hablando de eso, ¿no?, de la situación financiera. Una rendición de cuentas a nivel administrativo, pero también a nivel pastoral, ¿no? Nuestros planes pastorales, cómo se van ejecutando.
¿De acuerdo? La segunda, el sostén, pata de este trípode del discernimiento eclesial. Y el tercero, la evaluación. Bueno, evaluar procesos, evaluar planes pastorales, evaluar inversiones que se hacen. Entonces, toma de decisiones, rendición de cuentas y evaluación de procesos corresponden a toda la comunidad, ¿no? De hecho, durante las sesiones del sínodo, esta expresión en inglés fue calando mucho, ¿no? Making decisions, taking decisions, ¿no? Vamos elaborando las decisiones para juntos tomar decisiones. Y bueno, aquí podemos entrar a la cuestión del rol de los pastores, ¿no? De los obispos, del Santo Padre. Uno puede decir, claro, una iglesia sinodal le quita piso, fuerza de autoridad. Y no, todo lo contrario, ¿no? La autoridad, según el Vaticano II, nos lo dice claramente, garantes de unidad, garantes de comunión, ¿no? Son los que nos ayudan a dar la confirmación del discernimiento eclesial que hacemos. Entonces, este capítulo 3 es importante en ese sentido, los procesos. Y el capítulo 4 nos habla de la conversión, igual, y es la conversión de los vínculos, ¿no? Esto recojo una frase de Francisco, ¿no? Nadie se salva solo. Y los vínculos significa que somos sujetos históricos comunitarios. Esto es clave, yo creo que es un redescubrimiento del proceso sinodal. Sujetos históricos comunitarios. Cada realidad local, cada comunidad, cada parroquia, cada diócesis tiene historia, ¿no? Tiene historia, es un lugar, el lugar ya no es interesante esto, ¿por qué? Porque es un lugar ya no reconocido solamente como territorio, sino también un lugar histórico, ¿no? Un lugar que permite desarrollar las propias culturas, las propias idiosincrasias, todo el tema de espiritualidad popular entra aquí, ¿no? En la renovación de vínculos. Y un aspecto más en la colaboración entre diferentes realidades parroquiales, lo que se rescata en los primeros padres también, el intercambio de dones, ¿no? El intercambio de dones. Esto creo que es clave también en el proceso sinodal aterrizado, ¿no? Es decir, una comunidad que está haciendo, hablo ahorita en el ejemplo de Lima, ¿no? Que está haciendo su asamblea sinodal parroquial, puede pedir facilitadores de otra parroquia, puede pedir asesoramiento de otra parroquia. Es más, al momento de recoger los frutos, vamos a tener que pedir colaboración de unas parroquias y otras, ¿me entiende? Entonces, este tema que no pasa solamente, que es clave, ¿ah? En la solidaridad material, ¿no? En la caridad, también pasa por intercambio de conocimientos, intercambio de personas, intercambio de esperanzas, intercambio de preocupaciones, ¿no? O sea, la iglesia que se abre también a las otras realidades. Quinto y último capítulo, la formación, ¿no? Formación de discípulos misioneros. O sea, todo en ese sentido. El quinto capítulo recoge párrafos para diferentes grupos humanos dentro de la iglesia, para familias, para jóvenes, para niños, para religiosos, religiosas, cómo nos podemos ir formando también en clave sinodal, ¿no? Entonces, y cómo no, termina el documento, como empezó el Instrumentum Laboris, ¿no? Con la invitación al banquete, ¿no? El banquete celeste en Isaías fue el Instrumentum Laboris, y aquí, como les decía, en el relato de la resurrección, cuando Jesús invita a sus discípulos, traigan lo que han pescado, ¿no? Esos panes, esos peces. Y curiosamente, ya en las brasas, dice Juan capítulo 21, hay pescado, ¿no? Ya está, el Señor nos está esperando, digamos así, con la cena. Y a mí me llama mucho, mucho la atención que terminemos así el documento, ¿no? La iglesia sinodal es, ¿no? Una mesa compartida, donde hay espacio para todos, donde los alimentos alcanza para todos y sobre todo, ¿saben qué? Es el espacio de gratuidad, ¿no? No hay lugar más gratuito que comer juntos, con amigos, con amigas, compartiendo la vida. Esa es la mejor imagen donde no nos juzgamos, donde nos cuidamos, ¿no? Y donde somos capaces de soñar juntos. Qué bien que termina el documento con esta referencia al banquete celestial, que es el banquete terrenal de compartir el pan. Compañeros es companis, ¿no? Compartimos el pan de la esperanza, el pan de la reforma, el pan de la conversión, ¿no? Eso, por ahí, esos son mis puntos claves, estos cinco capítulos que están así distribuidos y que permiten, ya les digo, esta sana atención. Esto es lo que plantea el sínodo.
¿no? Ideas claves de esta corresponsabilidad diferenciada, pero que a su vez abre la puerta para escuchar las realidades locales. No, ya la vieja dinámica de implementar, ¿no? Lo que se pensó arriba se implementa abajo, manan cancho. Ya no va por ahí. Ahora caminamos juntos, lo que también cada realidad local va a alimentar a la iglesia toda, ¿no? Y por eso desde la educación y desde la juventud ahora también podemos enriquecer este camino sinodal. Gracias, gracias por su atención. No, muchísimas gracias más bien a ti, Juan, por estas palabras que no solamente nos introducen a la novedad que trae el camino sinodal para nuestra vida como iglesia, sino también por, por la, por tus palabras que nos inspiran a ir haciendo este camino con todas las tensiones que trae consigo, ¿no? Me ha gustado mucho esta frase que has dicho, escucharnos ya es evangelizar, ¿no? Sentarnos a la mesa ya es evangelizar. Muchísimas gracias, Juan. Y más bien vamos a escuchar ahora a María Elena, desde el Vicariato Apostólico de Iquitos, desde el mundo rural, por allí de nuestra Amazonía, norte del Perú. Gracias, María Elena, también por acompañarnos. Gracias, Juan Miguel. Y bueno, nuevamente también es un gusto coincidir aquí con Juan, con Marcio. Creo que tuvimos una experiencia muy bonita en el Capu, que bueno, queda muy guardada en el corazón y ahora nos encontramos desde otros espacios. Bueno, para todos también, buenas tardes ya. Y comentarles que yo vivo en un lugar de la Amazonía del Perú que pertenece al Vicariato Apostólico de Iquitos, en la carretera Iquitos-Nauta. Pertenezco a la Compañía de María, como ya lo dijo Juan Miguel, y para nosotras, aunque tenemos presencia en Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, no habíamos tenido la oportunidad de tener una presencia en la Amazonía. Justo a partir del Sínodo de la Amazonía, una de nuestras hermanas pues participó y nos animó a todas a entrar en un discernimiento para mirar esa posibilidad como llamada también de Dios a que tengamos una presencia allí. Bueno, hubo un discernimiento con varias visitas a varios lugares y nos pareció que en ese momento el Señor nos invitaba a nuevamente tener una nueva presencia con fe y alegría en la carretera Iquitos-Nauta en educación rural. Entonces, allí nos encontramos desde febrero del 2023, acompañando 22 comunidades con 38 escuelitas dispersas en la carretera, muchas en penetración, bueno, muy diversas en tamaños, en modalidades y en todo. Entonces, pero ¿por qué? Porque para nosotros en la Compañía de María y en Fe y Alegría, el Evangelio, anunciar el Evangelio, esa buena noticia, una buena noticia es decirle a los niños, a las niñas, a los adolescentes que tienen derecho a una educación de calidad, ¿no? Eh, Porque Dios lo quiere, porque ellos son importantes, porque son hijos e hijas también de Dios, ¿no? Entonces, ese derecho a la educación, esa lucha por el derecho a la educación, para nosotros es importante como expresión de evangelizar. Bueno, ¿y qué nos hemos encontrado? Nosotras vivimos allí en la carretera, vivimos en el Milagro y sentimos la necesidad, bueno, en lo educativo, en las escuelas, bueno, un poco tienes que seguir lo que toca, ¿no? Porque ya hay líneas dadas por el ministerio, por todo. Sin embargo, para nosotras ha sido un desafío grande, un regalo grande, el encontrarnos en una comunidad nueva, ¿no? No nueva porque nunca habíamos llegado, sino en sus formas de expresar la vida, su forma de relacionarse con la naturaleza, por las relaciones entre ellos mismos, de organización, que sentíamos la importancia de esa escucha a lo que nos invita la sinodalidad, ¿no? Entonces, llegamos a un año muy propicio, dijéramos, porque se venía con toda esta reflexión dentro de la iglesia y también en la iglesia de Iquitos. Entonces, yo creo que eso nos dispuso a la escucha atenta, a empezar como a intentar purificar el corazón para disponernos
a entrar en la vida de estos vecinos de una población tan pequeñita de 70 familias. Entonces hemos dedicado mucho tiempo a las visitas, a estar con ellos, a escuchar, y de pronto fuimos descubriendo una manera de creer y de sentir pues distinta a la de las hermanas que estábamos allí, una argentina, dos colombianas, una peruana, y sobre todo a dejarnos como admirar eso que decimos que ya están las semillas del verbo allí. Creo que para nosotras ha sido ir descubriéndolo porque em, deseábamos pues como escuchar. Entonces el primer tiempo ha sido, bueno, ir contactando con las personas, quién era la animadora cristiana, qué era lo que hacían, cómo lo hacían. Esta zona, como el resto de la Amazonía, em, hay muchas iglesias pentecostales y algunas otras iglesias evangélicas que tienen mucha fuerza o tuvieron mucha fuerza y ahora, bueno, ha ido disminuyendo. Son iglesias casi familiares de muchos pastores y entonces también hemos entrado en contacto con ellos, ¿no? De conversar y por lo menos en este primer tiempo no encontramos como una amenaza o que nosotras signifiquemos una amenaza, ¿no? Bueno, entonces ha sido como ir identificando las personas que están allí para la escucha atenta y luego con ellos empezar a construir, ¿no? Bueno, porque encontramos la animadora muy sola, entonces, ¿qué hacemos? Invitemos, visitemos y nos empezamos a reunir en la iglesia católica, como le dicen ellos, y nos fuimos dando cuenta que esos modos, a veces tan parroquiales, de organizar la vida de las comunidades cristianas, pues aquí son distintos, ¿no? Entonces las sensibilidades, los modos, es otra, ¿no? Y más bien fuimos conociéndolos, participando como vecinas en las asambleas, en los espacios de lucha, de los proyectos que se iban gestando, sea desde el gobierno o desde otras entidades. Entonces, empezar a conocer cómo es el modo de vivir, de decidir, de relacionarse en el milagro. Y más bien hemos ido diciendo, oye, esto es como de la invitación al sínodo, ¿no? Por ejemplo, eso de la rendición de cuentas. A mí me admiraba cómo en cada asamblea, bueno, y son asambleas que duran más de 4 horas de un domingo, y donde realmente, por lo menos en la comunidad que estamos, rinden cuentas, rinden cuentas. Entonces, y sacan el papelote del mes, qué entró, qué gastos hicieron, y lo que queda, ¿no? Me acuerdo que esa vez eran 70 soles, pues la autoridad de allí, el agente, saca el dinero y lo pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, a nosotras nos fue como admirando y decíamos, eh, aprendemos mucho de la gente. Y luego la toma de decisiones para entregar un terreno, para qué vecino se le acepta, a quién se le da. Todo va pasando por una asamblea, ¿no? Esas asambleas que queremos y que Juan decía que hay muchas por ahí ahora, ya las hemos ido experimentando, no convocadas por nosotras, sino porque el mismo pueblo, esa es su manera, por lo menos aquí, de encontrarse, de decidir y de avanzar como pueblo. Entonces, para nosotras eso ha sido fundamental para la hora de encontrarnos con nuestra animadora cristiana y en las visitas hemos ido invitando quién es católico, quién es esto, y nos hemos ido encontrando ya en la iglesia tener presente ese modo que tienen ellos para organizarse. Entonces, las decisiones, los pasitos pequeños que vamos dando en el milagro, los hacemos realmente desde la escucha de las personas, ¿no? Entonces, porque claro, al principio está la idea, llegan las hermanitas, hay dinero que nos van a dar, ¿no? Entonces, nosotras como simples vecinas, compartiendo, mirando, escuchando y también pues como impulsando espacios de diálogo para ver cómo queremos seguir avanzando. Y a partir de allí ha ido de manera muy lenta, pues yo no sé si lenta, pero al ritmo de ellos, generándose una comunidad cristiana que nos
congrega cada domingo para compartir la palabra, donde no hay, bueno, la animadora cristiana está allí, pero realmente donde entre todos intentamos de compartir qué es eso que Dios nos dice, ¿no? No tanto de la humildad de alguien que sabe y que dice cómo hay que interpretar, sino desde cómo a cada persona de la comunidad le va a resonar. Y este año hemos sentido como un deseo muy grande de poner al centro a los niños. Ustedes saben que desde el lado educativo y desde otros espacios también, eh, todo el tema de los abusos, de crear espacios seguros. También es importante acompañar en las familias y en la comunidad la importancia que tienen los niños y las niñas. Entonces, bueno, toda esta Semana Santa, todas estas semanas que nos venimos convocando, entonces vamos dando un espacio importante a que los niños también tienen una manera de entender la palabra y no solo con su catequista, sino en su comunidad, ¿no? En la comunidad donde están pues sus papás, sus abuelos, el tío, bueno, con quienes viven. Entonces, em, vamos construyendo sinodalidad, eso, desde la escucha, desde ir dando valor, poniendo en valor esos modos que tienen ellos de tejer relaciones de lo que va siendo importante, ¿no? Bueno, y sin embargo, de todas maneras, hay desafíos muy grandes, ¿no? Porque vamos descubriendo que la cosmovisión del pueblo de aquí del Milagro, la mayoría son familias cucamas, no se reconocen ellos directamente como cucamas, pero por los más ancianos y luego por los modos de vivir, pues es así, ¿no? Entonces, nos hacemos la pregunta, nosotras, las hermanas en la comunidad, a ver, cómo ir eh, sintonizando, no digo sintonizar, sino cómo puede ser más fuerte esa relación también con Jesús, ¿no? En un mundo donde la fuerza la tienen el espíritu de la naturaleza, ¿no? Los espíritus son los que revelan, ¿no? El espíritu te dice qué planta te cura, el espíritu en sueños te revela ciertas situaciones. Entonces, ahí para nosotras está siendo un desafío porque no se trata de venir pues a imponer nada y sin embargo descubrimos que es un pueblo con una fe en Dios muy grande, ¿no? Pero la manera de manifestarla pasa también por esa otra espiritualidad más amazónica que nosotras estamos aprendiendo de ella, ir conociéndola. Entonces, eh, cómo ir como tejiendo con ellos y reconociendo con ellos, ¿no? Esos modos. Porque todavía siento que la iglesia nuestra, ¿no? Hemos dado pocos pasos a ese nivel. Incluso la iglesia de Iquitos viene haciendo grandes esfuerzos por abrirse al mundo de los ríos, al mundo más de la ruralidad. Sin embargo, todavía las planificaciones, el tipo de asambleas y decisiones y de actividades siguen pensándose desde lo urbano, ¿no? Entonces, las personas que nos ubicamos en lo rural sentimos esa necesidad de una pastoral que brote más de lo rural, de cómo se convive en estos espacios, en estas comunidades. Entonces, por ahí creo que tenemos un gran desafío. Y creo que también tenemos grandes oportunidades en el Vicariato Apostólico de Iquitos por su gran sensibilidad al mundo indígena. Entonces, se han ido creando distintas instancias también en el vicariato que ayudan y los que estamos desde este lugar nos sentimos como muy animados y esperanzados. Se ha creado la Vicaría del Agua justamente porque el problema no solo en la Amazonía, sino es un problema mundial, el tema del agua, ¿no? Y a partir de allí empezar a abordar y acompañar a las comunidades con todos estos temas que sabemos que son medioambientales, que golpean mucho la vida de las comunidades en la Amazonía. Entonces creo que ahí hay una gran riqueza. También un vicariato que apoya este,
varias demandas que han hecho los pueblos indígenas del vicariato para también encontrar reconocimiento que aparentemente desde fuera no tendrían que ver con católico, pero sí como ese derecho de una vida más digna, de tener reconocimiento, espacio de esas luces. Entonces creo que en los pasitos que se van dando queda ese gran desafío de cómo ser presencia de Cristo, de cómo uno entrar en esa relación con estas comunidades que ya, de hecho, tienen la fe, ¿no? Que podemos aprender y también nosotros entregar lo que tenemos, ¿no? No negando lo que somos, pero entrar en relación como hermanos y hermanas. Y yo he recordado mucho a Gustavo Gutiérrez en este tiempo que vivo aquí, cuando él sí nos decía, ¿no? Tenemos que ser amigos de los pobres. Entonces, creo que también es un elemento importante cómo entro a escuchar, ¿no? Como amiga, como maestra, como qué, ¿cierto? Entonces creo que esa amistad con ellos nos acerca, nos da luces y nos ayuda a seguir caminando. Bueno, yo por aquí un poquito y le dejo a Marcio y después seguimos como comentando. Muchísimas gracias, María Elena. Nuevamente nos das muchas pistas para seguir preguntándonos de esta pregunta de cómo construir sinodalidad desde experiencias tangibles, ¿no? Este, tenemos ahora a Marcio Laguna, que como había mencionado hace un momento, es estudiante de gestión aquí en la Universidad Católica del Perú y secretario ejecutivo de la Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Lima. Entonces, un poco desde el mundo juvenil, universitario, Marcio nos va a compartir también sus propias impresiones, resonancias en torno a la pregunta que nos congrega aquí. Adelante, Marcio. Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, buenas tardes con todos. Comparto el sentimiento de gratitud de podernos encontrar eh, con María Elena, con el Padre Juan, con algunos amigos que veo aquí también conectados y con todos realmente, alrededor de este tema que es muy importante. Creo que la sinodalidad es un tema que ha ido sonando durante los últimos años, pero ya en la etapa de implementación es un tema puntual en el cual podríamos asentar algunas cosas. Desde mi perspectiva o los roles que cumplo dentro de la pastoral, como ya Juan Miguel bien lo ha comentado, estoy dentro de la Vicaría de la Juventud, ¿no? Nace desde la necesidad de hacer partícipes a los jóvenes dentro de la Iglesia de Lima, como tal. Eh, Justo tuve la oportunidad de leer el libro con los comentarios del Padre Juan y yo me quedo con ciertas partes que he estado ahí resaltando, pero se las comparto, que es, creo que el Padre Juan lo pudo decir cuando empezó, que era el sínodo, pues en realidad no destruye la identidad de la iglesia como tal, ¿no? Sino que realmente es una apuesta a una renovación y evidenciar actos que ya se venían haciendo como tal, pero ahora muchísimo más conscientes, yéndome al lado de los jóvenes como tal, dentro de la Vicaría de la Juventud, cuando se me propone estar dentro, se hablaba mucho ya desde cuando estaba dentro del Capu, con María Elena, con Adriana, sobre el hacer partícipes como líderes juveniles a muchos de los que pertenecíamos al Centro de Asesoría Pastoral, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que siempre me resonaba era, ¿de verdad nos están escuchando? ¿No? Y creo que es uno de los temas que ponen en la mesa en el sínodo, ¿no? Que es el hecho de una escucha activa a todos en comunidad. Viene desde la palabra sino, caminar juntos, ¿no? Que es el hecho de escuchar a quienes por X o Y motivos eh, no se les ha escuchado tanto. He escuchado también que decían los jóvenes son el futuro, ¿no? Y el Papa Francisco nos decía, en realidad los jóvenes son el ahora.
y va mucho a de qué manera estamos dispuestos a actuar. Entre los principales desafíos creo que yo encuentro ya para la implementación del documento es primero pasar del discurso un poco a la acción, ¿no? Convertir esas propuestas de cambio desde la empatía. Creo que eso es muy importante. Uno de los puntos que yo considero fundamental para una buena implementación es el hecho de empatizar contextualizadamente, ¿no? Dentro del libro hablaban sobre la corresponsabilidad diferenciada, que era el hecho de realmente ser conscientes de los diversos carismas, de cada grupo donde este documento tiene que implementarse, es quiénes somos partícipes. Y también lo leí en el chat, que alguien nos hablaba sobre realmente tenemos que ver quién va a ser el receptor, el interlocutor, a quienes nos estamos dirigiendo. Hablando netamente de los jóvenes, creo que ahora, creo que es como buscamos una respuesta muchísimo más eh, donde se nos brinden espacios que podamos hablar sin miedo a ser juzgados, ¿no? Y donde se toquen temas que ya dejaron, creo yo, de ser tabú para la iglesia como tal, y, y empezar a cuestionarnos muchas cosas. Yo he acompañado a algunos cambios que se han hecho, cuento uno breve, ¿no? Desde hace unos 2 años, un año, me corregirá Adriana, se planteó cambiar los temas de cómo se daba la confirmación en la Universidad Católica, ¿no? Entonces se creó una comisión de jóvenes que habíamos hecho la confirmación y que ahora éramos catequistas como tal. Dialogábamos sobre los temas que a nosotros nos gustaban o que nos gustaría haber escuchado dentro de. Se elaboraron algunos esbozos, se compartieron, se aprobaron, pero a eso voy, fue un caminar juntos, realmente, y hacer partícipes al destinatario, en este caso, ¿no? O sea, sí, es un contexto de jóvenes, es un contexto académico, que dicho sea de paso, eh, el contexto académico del Centro de Asesoría Pastoral y de la Vicaría, de la Pastoral Universitaria como tal, es un poco complicado. Creo que tenemos diversidad, tenemos mucha diversidad y debemos de saber acompañar. Ahora, los líderes juveniles como tal que tiene la pastoral universitaria dan como un ejemplo, ¿no? Desde las diversas acciones o talentos que puedan tener. Hay una comisión de danza, hay una comisión de música, hay una comisión de liturgia, hay una comisión de vocaciones, donde básicamente se cambia un poco la estructura de cómo se venía haciendo, pero el fin es el mismo, ¿no? Y a eso vamos, a un poco de renovar, de innovar cómo se venían haciendo las cosas, escuchando a los jóvenes que son, al final de cuentas, quienes van dando de qué manera se va moviendo el mundo. Una de las cosas que sí hago hincapié, la importancia del acompañamiento, ¿no? Somos nosotros partícipes de algunas tomas de decisiones, pero el acompañamiento siempre es importante. Padre Juan nos decía cuando empezó, no es que se desplaza o le quita, el sínodo, el documento final como tal, le quita importancia a los líderes actuales, sino que realmente son garantes de. Y el acompañamiento integral, que es una búsqueda constante de la participación juvenil, necesita realmente una formación espiritual y eso lo conseguimos de las personas que tenemos cerca, ¿no? En este caso, acompañantes espirituales, en su momento lo fue María Elena conmigo, lo fue Adriana, y así, poco a poco, era un compartir y aprender juntos diversas miradas y que al final de cuentas conectaban como tal. Una formación espiritual, una formación social y humana es importante para los jóvenes de ahora. Y creo que desde nuestras trincheras, por así decirlo,
es importante siempre que nosotros como jóvenes no logremos ocultar o no querramos ver que somos parte de un todo. Una formación, y ya hablo netamente del contexto académico donde se desenvuelve la pastoral universitaria, creo que es un apostar porque, si bien es cierto, vamos a terminar siendo profesionales a la cancha, pero son unos profesionales con una humanidad que ayude a esa fraternidad que necesitamos, ¿no? Eh, Hablaba de las diferencias que se encuentran dentro de las universidades, diferencias en religiones, en ideologías, pero concretamente siempre encontrábamos algo en común, que estábamos en búsqueda de sentirnos pertenecientes de algo. Y una de las cosas que más he estado haciendo ahora último, yo tengo un mejor amigo que, que él me dice, no, yo soy agnóstico, ¿no? Entonces, pero compartimos la misma carrera. Entonces él me hablaba, yo le contaba sobre el jubileo de los jóvenes, le contaba sobre qué es lo que yo hacía, y buscando maneras de lograr conectar como tal. Le comentaba que iba a estar aquí con ustedes conversando sobre el sínodo, sobre el documento final y cómo íbamos a entrar a la implementación. Se lo expliqué en cinco puntos, ¿no? 5 puntos que reducen a lo que ha hecho el sínodo, que era primero, oye, hemos pasado por un momento de empatizar, que es la escucha del pueblo de Dios, que lo habla el libro como tal, y hay ciertas preguntas que nos deja el libro que son importantes de hacernos. Luego pasamos a definir el problema, ¿no? Que es discernir en el espíritu, y el padre Juan nos ha hablado sobre la riqueza de ello. El idear y prototipar, ¿no? Que es en este caso el documento final. La manera en la cual, eh, con diversas voces, han logrado mostrar el camino, ¿no? No es una normativa como tal, son ideas y sugerencias en las cuales, desde nuestros contextos, debemos hacer nuestro el documento y aplicarlo de la manera en la cual realmente sea conveniente aplicarlo. Y lo más importante que era el testeo, ¿no? El testeo es a lo que vamos, a empezar a tener acciones que algunas irán lentas. Mariana nos hablaba, quizás en algunos momentos va a ser lento, en algunos momentos va a ser un poco más fácil de digerir, pero a eso vamos, de lo cíclico que viene a ser el sínodo. Estos 5 puntos que acabo de mencionar son puntos de una herramienta de gestión que nosotros tenemos, que es el Design Thinking, que también es cíclico, ¿no? Entonces, comparando un poco eh, lo que se ha hecho en el sínodo, ¿no? Realmente reúne herramientas que buscan tener un impacto mayor y la participación de los jóvenes no como destinatarios del sínodo, sino como parte de esta renovación de la iglesia, de las cosas que se van a hacer. Es importante tener el sentido de que somos parte de y que no estamos a la espera de que se hagan los cambios para poder hacer uso de ello. Creo que es importante, y desde la Vicaría de la Juventud como tal, tenemos ciertas actividades que nos ayudan un poco a esclarecer ello. Una de ellas es la Jornada Arquidiocesana de la Juventud, donde el Padre Juan el año pasado tuvo una ponencia, y durante estos años se ha ido tratando de hacer corresponsables a los jóvenes, tanto alumnos de colegio, de universidades, de diferentes parroquias, ¿no? En las cuales nosotros hemos hecho un evento grande, ¿no? Evento en el cual nos sentamos a discutir sobre un tema, a realmente hacernos conscientes de cómo vamos a actuar. Y no es un proceso de un día, si bien es cierto, la actividad final es un día, pero hay documentos preparatorios, parroquias que van desarrollando temas que llegan ese día, y junto con especialistas, ahí voy de nuevo con que el acompañamiento es importante. Logramos sondear un poco de cuál es el contexto del joven en Lima, joven católico, joven no católico, pero qué es lo que se busca o qué es lo que se espera de una iglesia sinodal. Entonces,
Repito y cito lo del Padre Juan, se hace camino al andar, no es un camino fácil. Creo que es no buscar correr con la implementación del documento, sino que realmente busquemos herramientas y momentos en los cuales estas ideas, estas propuestas que están dentro del documento final sean aplicadas de la manera que logre tener un impacto y una trascendencia. No, no aplicar por aplicar y decir, al final de cuentas, yo soy, bueno, no lo he escuchado, ¿no? Pero es lo que seguiría, ¿no? No, yo apliqué el documento, o sea, se puede decir que mi parroquia, mi movimiento es sinodal, pero en la experiencia, ¿no? No se vería así. Entonces, creo que es más vivirlo que hacerlo, hablar con que el testimonio realmente de la sinodalidad sean nuestras acciones, sean nuestra manera de vivir, que realmente es una vida en Cristo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes para también poder escucharnos entre nosotros, pero son una de las ideas que he logrado reunir en base al documento final y que he ido escuchando de tanto de María Elena como de Padre Juan. Muchísimas gracias, Marcio. Creo que al igual que María Elena van ayudándonos a entender mejor esa afirmación que hacía Juan al inicio de nuestra conversación, de que la experiencia de las iglesias locales, de nuestro servicio en territorios y comunidades concretas va alimentando este camino sinodal, lo va ensanchando y nos va dando mayor claridad de qué se trata y cómo estamos llamados a responder de estos procesos de conversión, ¿no? Tenemos varias intervenciones en el chat que voy a pasar a comentar. Parece que ha estado bien movido nuestro chat, entonces voy a comentar algunas de las cosas que ya han aparecido. Hay un primer punto de Pablo Espinosa sobre lo importante que es para los procesos sinodales identificar quiénes son los interlocutores, a quienes consideramos relevantes y por tanto qué condiciones se necesitan asegurar para la escucha y los temas que deben animar o congregar en función, pues, de quiénes son los interlocutores, qué le interesa a tu interlocutor. Yo creo que ahí hay una reflexión interesante y quizás alguno de ustedes resuena con ello, pero creo que ha quedado claro de lo que ustedes han compartido, ¿no? Luego hay una intervención de César Barahona que nos invita a mirar quizás la dificultad a veces de avanzar en procesos de sinodalidad, ¿no? Con preguntas como ¿dónde entra la democracia? ¿Dónde están los empobrecidos? ¿Qué pasa cuando la sinodalidad se queda en un teatro donde los laicos no deciden realmente, sino al final tiene la última palabra la autoridad? ¿Cómo quizás navegamos por estas tensiones, considerando lo que decía Juan también, que no hay camino sinodal perfecto, ¿no? No hay camino sinodal perfecto. ¿Cómo navegar por estas contradicciones que a veces hacen nuestros caminos más difíciles, ¿no? Luego, Víctor Torres, en una tercera idea que aparecía en el chat, nos decía eh, que le parece importante hablar del tema de la liturgia, ¿no? El documento invita a expresar la liturgia desde las formas de las diferentes culturas, ¿no? Que se recoja la experiencia, por ejemplo, de los pueblos afrodescendientes y los pueblos originarios en las liturgias que celebramos en un país tan diverso como el nuestro. ¿Cómo impulsar estos temas? Se pregunta Víctor. Y Susel Guerra dialoga con esta inquietud de Víctor diciéndonos no hay que olvidar que nadie celebra lo que no vive, ¿no? Que nadie celebra lo que no vive. Entonces es necesario provocar experiencias del encuentro con estas diversidades culturales, étnicas, religiosas. Eso es camino sinodal y yo creo que ha quedado lindamente manifestado de lo que nos han contado Marcio desde el camino de los universitarios de Lima y María Elena desde esta comunidad religiosa que va aprendiendo a conectar con la fe y las vivencias de el pueblo al que le toca servir allá en la carretera de Iquitos Nauta, ¿no? Entonces, ¿cómo entra la liturgia en esta conversación? Luego hay unas preguntas que brotan, se me ha perdido el nombre, mil disculpas al compañero que lo ha puesto. ¿Cómo se puede implementar un consejo parroquial en en una comunidad que recién está siendo evangelizada? ¿Cómo afrontamos tomas de decisiones comunitarias cuando a veces tenemos una dificultad con el idioma,
donde la gente mayor habla solo quechua o alguna otra lengua originaria. Ahí hay una, ahí hay una inquietud muy importante, ¿no? Nuevamente, cómo navegamos por esta diversidad de culturas y de sensibilidades. Luego hay una pregunta sobre recordar las comunidades eclesiales de base, el método del ver, juzgar, actuar. Esta es una pregunta directa a Juan Beaton. Este método del ver, juzgar, actuar es el inicio, el germen de eso que hoy llamamos conversación espiritual, escuchar, discernir, perdón, escuchar, discernir y decidir. ¿Van de la mano el método del ver, juzgar, actuar con lo que estamos hablando hoy del método de la sinodalidad? Y finalmente, Olga nos dice, hay países europeos donde la sinodalidad no es tan bien entendida o vista. ¿Se puede hacer caminos para integrar a estas iglesias más resistentes en este camino sinodal? Ahí les devuelvo la palabra a nuestros expositores. Gracias, Juan ¿Cuál Miguel. de Con ellos mucha quiere alegría te compartir? escuchamos a Ahí María está. Elena. Ujú. Gracias, Juan. No, a ver, lo primero que me ha encantado, pues como toda esta cantidad de preguntas, porque creo que en la medida que nos las hacemos es porque son importantes, ¿no? Y si las hacemos aquí es porque hemos generado un espacio para que eso pueda ser. Y eso es lo primero. Gracias por haber generado ese espacio de confianza para dialogar. Y bueno, yo vengo de la Amazonía, ahorita se está haciendo toda una relectura sobre lo que es el rito amazónico, y bueno, pero ahí hay mucho todavía camino por hacer. Y cuando hablamos de liturgia, a ver, yo creo que sí toca revisar qué queremos decir cuando hablamos de liturgia, ¿no? ¿Qué queremos decir? Es decir, y hemos venido también de procesos así de mucha rigidez en lo litúrgico. Yo creo que lo importante es cuando se convoca una comunidad cristiana, ¿para qué se convoca? Y ahí habrán unos modos, unos ritos, unas formas, unos signos que sean significantes, que sean importantes, que le digan algo a la gente. Entonces, yo ahí pues me siento muy libre, ¿no? Y a veces también pues como uno está en la ruralidad, bueno, entonces, por ejemplo, en las Semanas Santas que hemos vivido, ¿no? Que ha ido haciendo su camino, en todas partes creo que es importante cuando alguien muere. Y cada sitio tiene una manera particular de hacerlo. Aquí, el momento de velar a alguien es supremamente importante y convoca a todo el mundo y están toda la noche, fuma mapacho para espantar espíritus. Bueno, y a nosotros nos tocó ir a eso. Pues dijimos, bueno, el Viernes Santo, ¿cómo queremos hacerlo? ¿No? Porque lo preparábamos no con consejos parroquiales, porque no es para eso, pero con las personas que asistíamos. Y al final, después de la adoración de la cruz, ¿qué hicimos? Entonces, velamos a Jesús, lo velamos, ¿no? Como lo hacen ellos, ¿no? Como lo hacen ellos. Entonces, mm, creo que hay que ir a lo esencial, a lo más importante. Y luego las formas, pienso yo, que irán surgiendo y suscitando. Y alguien hablaba, ¿no? Que nadie es celestial, porque entonces yo creo que tiene que tener sentido. Y si hay unas formas que le ayudan a dar sentido, yo creo que ahí hay un camino, ¿no? Que habrá que ir discerniendo, mirando, consultando, claro que sí. Pero por eso yo creo que igual que hablaba de la escucha, esa escucha me tiene que llevar a una conversión, ¿no? Tengo que ir cambiando mi modo también para poder entrar e ir comprendiendo. Justo comentaba, a partir de lo que iba a comentar, pues de lo que íbamos a conversar hoy, decíamos, mm, ¿qué pasa en estas comunidades que a veces hay algo como que no acabamos como de entrar o de comprender? Y por ejemplo, cuando hablamos de lo litúrgico, de lo ritual o de lo simbólico que tiene que ver en las comunidades, algo que nadie les dice que tiene que hacer, pero van con la vela. O sea, algo importante, es decir, ¿qué significa encender una vela para este pueblo? ¿No? ¿Ve? Decía, bueno, y creo que en los pueblos andinos también, ¿no?
el pedir permiso, el agradecer y de todo eso es muy importante. Entonces, ahí, cómo estar para hablar de una liturgia que responda al contexto, hay que estar como muy atentos e ir pues mirando con la misma gente aquello que realmente para ellos pues, es significativo, ¿no? Es significativo. Pues yo diría por ahí un poquito y hablaba pues de consejos parroquiales. Yo creo que no se trata de imponer unas estructuras que a lo mejor son válidas para otros espacios. En comunidades que recién están surgiendo, yo creo que de ahí surgirá una manera de ir organizándose, pero al ser tan pequeñas, pues la voz de todos es importante, ¿no? Yo diría ahorita por ahí para dejarle a Juan y a Marcio también. Muchas gracias, María Elena. Creo que en relación a lo de la liturgia, creo que una de las cosas que se ha reflexionado también dentro de estos espacios como la vicaría es que en realidad los jóvenes piden como un poco más de participación como tal. Y son algunos puntos que también salieron en el Sínodo de los Jóvenes en el 2018, ¿no? Pero ahí hay como un cierto cuidado, porque la interpretación al principio creo que era como que estaban pidiendo una liturgia light, ¿no? Pero en realidad no, es una liturgia realmente con una experiencia viva, ¿no? Entonces, la participación dentro de la liturgia, del rito como tal, creo que es importante. Espacios de silencio. Poco a poco se ha ido implementando eso, lo veo cada vez en más retiros, lo veo mucho, con mucha más profundidad, pero hablando ya del lenguaje, como que una de las dificultades creo que es el lenguaje lejano, ¿no? Yo escuchaba en el grupo de la comisión de liturgia que tenemos que los nuevos ingresos nos decían que a veces yo no entiendo lo que se dice o se hace en la misa. Realmente. Y es realmente un reflexionar de, ok, si no lo entienden es porque no quieren entenderlo, porque realmente no lo entienden, ¿no? Eh, yo he asistido a algunas de las misas ahí en uno de mis retiros, son muy diferentes, pero yo veía la cara de los demás y era un contexto mucho más participativo. En uno de los retiros que tuve con María Elena estuvo el padre Santiago Vallebona, ¿no? Y nos planteó un nuevo método, ¿no? Nos dijo, tú te haces cargo de esto, tú eres de coro, tú eres esto, y esa participación que nos dio como protagonistas, en este caso de la misa, realmente fue un sentido de comunidad muy bonito. Eso fue hace muchos años y todavía lo recuerdo. Y desde estos espacios, ahora dentro de la vicaría, trato de promoverlo, que es el hecho de compartir, de hacer entender, de ser un poquito más evidente en el sentido de un lenguaje muchísimo más cercano, ¿no? Para que nosotros como jóvenes podamos tener una participación activa, ¿no? Y que hay muchas homilías que no tienen que ser desconectadas con la realidad, el mensaje tiene que ser claro, actual. Una de las homilías últimas en las que estuve fue en el lavado de pies en la catedral y hago puntualmente esta homilía porque Monseñor Carlos habló sobre los jóvenes, ¿no? Realmente invitó a jóvenes a lavarles los pies y nos hablaba sobre esto, ¿no? La responsabilidad que se tiene de quienes hicieron iglesia y quienes están haciendo iglesia y realmente esa conexión que se debe de tener, de ser un poquito más evidente y tener una cercanía con todos. Hablo puntualmente de los jóvenes, pero también de los pobres, pero también de los alejados, pero también de los marginados, ¿no? De realmente tender el puente, pero que se note que estamos tendiendo puentes, ¿no? Entonces, eso, por mi lado. Ahí se le pasó a Padre Juan si quiere andar. Muy bien, muchas gracias. No sé, nuestro querido moderador, ¿cuánto tiempo tenemos? Podemos ir a almorzar y volvemos si quieren para Nos responder las quedan unos preguntas. 10 minutos para todo, Juan. Entonces,
Bueno, a ver, breve, 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 porque claro, justamente es eso, es parte de la sinodalidad, ¿no? Las diferentes inquietudes, matices que podemos ir encontrando. Pero yo creo que vamos caminando. Me alegra mucho escuchar estas diversas voces porque es como que nos exige sanamente un cambio de paradigma, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Yo lo resumo así, lo pensaba el otro día por aquí, ¿no? Evangelizar creo que no va hacia, o sea, clásicamente reconociendo evangelizar como anunciar a Jesús, ¿no? Yo diría, sin temor ¿cómo se llama?, escandalizar, que evangelizar no es anunciar a Jesús, evangelizar es encontrar a Jesús, ¿no? Y cómo podemos, las diferentes realidades, las diferentes culturas, bueno, esto es Vaticano II, ¿no? Es la vida, y para muchos el camino sinodal es yo comparto esa idea, es la implementación, es la llevar a la práctica ¿no?, las luces que el Vaticano II encendió, ¿no? Entonces, esas lámparas que encendió el Vaticano II ahora nos está sirviendo para iluminar el camino. Y uno de estos es las semillas del reino, las semillas, la presencia de Jesús en las diferentes realidades, ¿no? Bueno, tocaré algunos puntitos, porque son varios temas. El tema litúrgico también es muy sensible. Yo creo que en ese sentido es un camino hacia una reforma litúrgica. Cuando hablaba de la reforma institucional, pasa también con una reforma litúrgica que pasa por un comprender. Marcio lo decía muy bien, ¿no? O sea, una misa que ya, cuyo significado se va perdiendo. Esto pasaba mucho también en las primeras comunidades cristianas, incluso en el pueblo de Israel, en la diáspora, ¿no? Pierde sentido. Si me tienes que explicar el símbolo, ¿para qué uso un símbolo, no? Entonces, una reforma que pueda hablarle a la comunidad, ¿no? Entonces yo siempre digo, la alegría no se impone, ¿no? La alegría se fomenta. Entonces, la celebración, de ahí viene el término, ¿no? Me acuerdo una vez un compañero jesuita me decía, es que vas a presidir la liturgia, se celebra la vida, ¿no? Se celebra. De ahí viene el nombre de celebración. Entonces, yo creo que esto va de la mano de la formación de comunidad, ¿no? Solamente una comunidad que se conoce es una comunidad que celebra, ¿no?, de manera auténtica, ¿no? Sin que un factor o qué sé, o una forma o un matiz se imponga sobre otro, que si me gusta este modo, que si me gusta este modo. Entonces al final pues cada uno va haciendo su propia fiestita, ¿no? Cuando éramos niños o jóvenes, ¿no? Niños por allá, niños por allá, cada uno bailaba con sus amigos, ¿no? No se trata de eso, se trata de justamente generar comunidad. Y va de la mano, alguien por ahí decía, muy bonito, ¿no? Cuando no hay confianza, promovemos mucho la escucha, pero cuando no hay confianza para hablar, a mí me ha llamado la atención esa participación. Y es verdad, si no generamos confianza para hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover la escucha? Y yo diría, ampliaría la idea, ¿no? Una confianza para celebrar, ¿no? De manera en donde hay espacio para todos para celebrar. Y en esa línea, dos puntos más, ¿no?, que me quedo. El tema lo decía creo Eder por ahí, ¿no? Cómo evangelizar. Por eso me motivó la reflexión acá del paradigma, ¿no? Unas comunidades donde el problema es que muchos son quechohablantes, ¿no? Y yo diría, el problema es que hay pocos que entendemos quechua, digamos, ¿no? El problema no es que hablen quechua, el problema es que no lo entendemos, ¿no? Entonces, es que hay que apostar por procesos comunitarios largos, ¿no? Si yo soy destinado, hablo como religioso, a una comunidad Wambisa, ¿no? A una comunidad quechohablante, una comunidad aymara, que sepa yo que es un proceso primero de respeto, algo María Elena decía muy bien, a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar a Jesucristo o hablar de Jesucristo si no hablo ¿no?, el idioma de la gente? ¿Verdad? Si no hablo no solamente en cuestión, porque sabemos que la lengua es cultura, ¿no? Entonces, a partir de la lengua entro en la cultura, ¿no? Entonces ya mis lentes, digamos, locales, mis lentes más urbanos, ¿no?, los puedo ir cambiando por unos lentes más nativos, más autóctonos, ¿no?, más originarios. Entonces, eso va al cambio de paradigma. Y en ese sentido, creo que las metodologías se complementan. Es importante esto. El ver, juzgar, actuar con la metodología de la conversión en espíritu se complementan. De hecho, el plan pastoral, un poco de cherry aquí, el plan pastoral de la Arquidiócesis de Lima va en la línea de complementar, ¿no?, los procesos en la Vicaría de Juventud, en la Vicaría de Comunidades, en la Vicaría de Salud, con el proceso sinodal, ¿no? Y pasa también por una aceptación. Si uno lee el plan pastoral, es un plan pastoral que tiene un ver, juzgar, actuar, que va camino
a la implementación de la metodología en el la conversación en el espíritu, ¿no? Como metodología. Entonces ahí hay una complementación. Luego, interesante esta participación de Europa y la sinodalidad. Es verdad. Lo que pasa es que acá en la realidad europea, sinodalidad suena mucho también a una realidad muy alemana, ¿no? Donde hay una convivencia con el protestantismo, con diferentes manifestaciones, y por tanto son otros matices, y yo diría otra idiosincrasia de vivir la fe. Una fe que cuestiona, una fe participativa, una fe muy bien formada, y yo diría incluso una fe que vive muy hondamente la liturgia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en otras realidades europeas, italianas, francesas, españolas, justamente son otros retos, ¿no? Entonces, la sinodalidad, creo yo, es fundamental entenderla como un proceso, ¿no? Un proceso que abre a entender las diferentes realidades de manera que podamos, ¿no? Claro, aquí podemos tocar o besar de alguna manera la superficialidad o el relativismo. Pero no es así, sino se trata de poder reconocer en las realidades locales aquello que alimenta la fe. Y la sinodalidad, yo soy un hombre convencido, es la llave para ese proceso. En una realidad, por ejemplo, europea, y lo quiero conectar con el último punto que quería compartir, el tema de los laicos, ¿no? Los laicos, alguien decía por ahí. Claro, la formación de los laicos, justamente la iglesia sinodal, así como el camino sinodal necesita un discernimiento, ¿no? Si no, no se camina. El discernimiento es la brújula en el camino, ¿sí? La renovación eclesial necesita de la formación de laicos y laicas, ¿no? Si no, no funciona la fórmula, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cae por su propio peso la lucha, digámoslo así, abiertamente contra un clericalismo, ¿no? Que responde a otras épocas, a otras situaciones, donde, digámoslo sinceramente, o sea, había posibilidades para que los sacerdotes se puedan formar, o los monjes, ¿no? Recuerden que las ciudades nacen alrededor de un monasterio, o sea, los únicos que podían leer y podían estudiar y podían hacer historia eran los monjes, ¿no? Hoy las cosas han cambiado, entonces hay una responsabilidad activa de parte de los laicos y laicas en la formación. Y lo aterrizo, por ejemplo, en la realidad, disculpen que hable de la realidad de Lima, pero es en la que estoy metido por ahora, ¿no? Es, por ejemplo, esta formación de facilitadores, no solamente es para facilitar una mesa una metodología que es importante, sino también para que haya criterio de lo que significa el camino sinodal, desde los laicos, ¿no? Y cómo nadie quiere lo que no conoce, ¿no? Nadie apuesta por lo que no conoce. Entonces, conociendo el camino sinodal viene la pregunta, ¿cuál es mi rol? ¿No? ¿Cuál es mi rol en este camino, en este proceso? ¿Cómo ayudo al presbítero? ¿Cómo ayuda al obispo? ¿Cómo ayuda al pastor a caminar juntos? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, ayudando, no imponiendo, no peleando, ¿cómo te diría? No entrando en competencia, que a veces nos gana eso, sino llegar en el proceso y confiar en el espíritu. Yo creo que aquí es clave el espíritu que también va obrando, ¿no? Va obrando en cada realidad local. Por ahí la plantería, digo, son como luces, cada uno es un punto interesante a profundizar y ojalá que podamos seguir justamente profundizando, que surjan estos temas en nuestra vida eclesial, ¿no? Creo que es importante y esto ya es un fruto, ¿no? Es decir, lo digo con mucho cariño, nos estamos reuniendo en este Zoom para hablar de una iglesia sinodal y curiosamente nos hemos ido hacia esos lados, ¿no? Hemos tocado la dimensión litúrgica, sacramental, pero también otras realidades igual de fundamentales en la iglesia. Yo creo que ese es un fruto del camino sinodal, ¿no? Que está empezando, ¿ah? Ojo, está empezando los procesos, como buen historiador, Juan Miguel sabe pues, que los procesos demoran mucho, ¿no? Y hay que tener confianza, hay que tener memoria y hay que tener las espaldas anchas, como se dice, ¿no? Para asumir los retos que van apareciendo. Súper. Muchísimas gracias. Este espacio ha sido, creo yo, bastante rico y nos deja preguntas, nos deja tareas, nos deja también invitación para seguir teniendo espacios para compartir y hacer camino, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, Marcio, María Elena. Ha sido muy enriquecedor poder entrar en contacto con hermanos, hermanas de contextos muy distintos, muy diversos, pero que van a ayudarnos a ensanchar esta pregunta de cómo hacemos para que el camino sinodal vaya abriéndose, vaya abriéndose sendero, ¿no? Iba a decir vaya abriéndose camino, iba a sonar redundante. Hay dos temas que me parece quedan quizás para posibles espacios.
el tema de la liturgia, que podemos seguir profundizándolo, y el tema nuevamente de esta formación en clave sinodal, ¿no? Que es tan importante y que se ha provocado allí. Eh, Mm. Nada, les renuevo el agradecimiento del Departamento de Teología y el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la editorial San Pablo, que se ha sumado a nuestro esfuerzo de esta tarde. Y les vamos a seguir enviando posiblemente nuevas propuestas para seguir conversando sobre los múltiples desafíos que nos abre el reto de este camino sinodal, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a los que nos han acompañado y nos estaremos viendo, Dios mediante, una siguiente oportunidad, y todos a rezar nuevamente por la elección, por el cónclave, por la elección de nuestro nuevo Papa, para que el Espíritu siga soplando en nuestra iglesia. Muchas gracias, un abrazo, ahí nos seguimos en Gracias. contacto. Hasta luego, muchas No, gracias. gracias a Muchas Muchas todos. gracias. gracias. Gracias a